¿Qué dice, hermano? Clama a mí. ¿Y qué más? ¿Cómo nos gusta ese versículo, verdad? Bueno, pues vamos a leer no solamente ese versículo, sino vamos a leer Jeremías 33, empezando en el versículo 1, ¿vale? Jeremías 33, acompañadme por ahí con vuestras Biblias. Jeremías 33, empezando en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8 o 9 aproximadamente. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 33. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así dice el Señor que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad en medio y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora, después de todo esto que hemos leído, quédate con el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Y he resumido esta meditación que comparto con vosotros en una frase, una promesa de esperanza. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré, te diré cosas que no conoces, pero son cosas maravillosas. Fijaros, Jeremías es uno de los personajes más conmovedores de toda la Biblia. Dios lo llamó siendo muy jovencito, de hecho era un niño cuando el Señor lo llama, y no lo llama para una tarea fácil. Le encomienda la tarea de denunciar el pecado de Judá y de hacer volver su corazón al Dios de Israel. La ciudad de Jerusalén y la tribu de Judá y Benjamín estaban a punto de ser aniquiladas, destruidas. Y Dios escoge a Jeremías, un joven del pueblo, para anunciar el pecado de la ciudad, pero también buenas nuevas de redención si se arrepentían. Este joven, este hombre recibió y experimentó desde bien pequeñito el rechazo, la soledad y el sufrimiento. Fue ridiculizado por su propio pueblo. Si leéis el libro de Jeremías lo veis por todas partes. Fue rechazado, fue perseguido, fue encarcelado. De hecho, hemos leído que cuando Dios le habló esta segunda vez estaba en la cárcel y casi consiguen matarlo. De hecho, ¿sabéis cómo se conoce a Jeremías en la Biblia? Como el profeta llorón. Porque lo vemos llorando, quejándose, lamentándose todo el tiempo. Es más, después de Jeremías encontramos el libro de Lamentaciones, una queja al contemplar la desolación y la destrucción de Jerusalén. Ahora, no se le conoce como el hombre llorón por ser un hombre débil, todo lo contrario, sino porque sentía y sufría con el mismísimo corazón de Dios por ver la maldad y ver la apatía, la dureza de corazón de un pueblo que caminaba hacia la destrucción. Ahora, fijaros, fue precisamente en ese momento donde la ciudad estaba siendo asediada por enemigos que la iban a conquistar, en ese momento donde él estaba en la cárcel, prisionero, y dices tú, bueno, ¿cómo un profeta que debe proclamar la verdad de Dios puede cumplir su función de profeta encerrado en la cárcel? Pues precisamente estando ahí, en la peor condición, es que el Señor llama a Jeremías y le dio palabra. Dice, aquí el Señor habla. ¿Y qué es lo que le dice? Pues precisamente que en medio de esa destrucción repentina, en medio de esa desolación que estaba a punto de acontecer, el Señor le da uno de los mensajes más esperanzadores que encontramos en la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Cuando todo era desesperación y ruina, el Señor le habla y le dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor nos habla y nos dice con esto, que en medio de cualquier circunstancia, y sobre todo en medio de las circunstancias más desesperantes y desesperadas, hay una puerta que siempre debemos tocar porque siempre se abre. Y es la puerta de la oración. Es la puerta del clamor. La puerta del buscar a Dios. Seguramente más de uno esté atravesando una situación de incertidumbre, una situación de peligro tal vez,
una circunstancia personal o familiar para la que no encuentras respuesta. Todos pasamos por momentos así en la vida. Pero el Señor, 1400, 1500 años después, sigue diciendo exactamente lo mismo. Clama a mí, búscame y yo te responderé. Amén. Así que, ¿qué tal si todos juntos escuchamos y hacemos caso a esa invitación, a esa promesa de esperanza y clamamos desde el día de hoy en adelante al Señor? Porque fijaros, lo primero que quiero que pensamos y que veamos con este texto es que cuando no hay solución, Dios tiene la última palabra. Repíteselo a tu alma. Cuando no hay solución, Dios tiene la última palabra. Fijaros, he dicho y hemos leído que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y las murallas que durante años habían servido de protección y de seguridad, ahora se habían convertido en una prisión. Fijaros hasta qué punto había llegado la desesperación, que la gente se estaba comiendo a sus propios hijos. Las mamás se estaban comiendo a sus propios hijos cuando morían, por el hambre que había en la ciudad. Se llegó a cometer canibalismo ante la desesperación que había en la ciudad. Había una prisión marcada por el hambre, el miedo, la desesperanza, y humanamente podríamos decir que la ciudad estaba condenada. Además, los babilonios no eran de los que llegaban y te invitaban a salir, te ponían un café y negociaban. No, simplemente destruían, arrasaban con todo lo que pillaban por delante. Leemos en el libro de Jeremías y en la historia de los reyes, también de Crónicas, cuando se nos narra todo esto, que a los ancianos los mataban, a los jóvenes los llevaban cautivos, a las mujeres les abrían la barriga y mataban a los bebés. Hacían barbaridades. Y de esas mujeres, esos hombres, esos ancianos, esos jóvenes, esas vírgenes que sabían que podían ser violadas, se encontraban ante una situación, una circunstancia aterradora. La ciudad estaba a punto de ser conquistada. Pero mientras todos veían el final, el Señor seguía escribiendo la historia de su pueblo. Y por eso el Señor le habla a Jeremías. Puede ser que tú no veas salida, que tú y yo no veamos cómo salir del atolladero donde nos hemos metido, donde nos encontramos, y tal vez nos haya pasado como le pasó a esta gente, que por culpa de la rebeldía, de la rebelión, por culpa de la torpeza, del pecado, por causa de todo aquello que hacemos en desobediencia al Señor, ahora nos encontremos en una situación desesperada. Bien, pues en ese momento donde tú no encuentras solución, Dios sigue escribiendo su historia. Jeremías anunció desde la cárcel que había esperanza, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque Dios seguía siendo el mismo. Amén. Tú y yo no necesitamos ver que las circunstancias cambian. Necesitamos recordar que Dios sigue siendo Dios y Él está sentado en el trono. Amén. Muchas veces nosotros también vivimos estas situaciones de desesperación donde parece que no hay solución, problemas familiares, tal vez con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los papás, enfermedades, crisis económicas que nos acechan, conflictos emocionales, esas puertas a las que llamamos y se cierran una y otra vez. Es parte de la vida, todos experimentamos estos momentos, pero debemos recordar siempre, que cuando nuestros recursos, escúchame bien, cuando nuestros recursos terminan, comienzan las posibilidades de Dios. Nosotros somos autosuficientes, queremos hacerlo todo a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestro tiempo. Y a menudo el Señor permite que lleguemos a callejones sin salida para que recordemos que somos limitados, que nuestra capacidad es muy limitada y que solamente Él tiene oportunidades, tiene autoridad, tiene poder, tiene capacidad para ir más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que cuando nuestros recursos se acaban, cuando ya la ciudad no puede ser defendida, cuando estamos a punto de perderlo todo, es cuando comienzan las posibilidades y las oportunidades de Dios. Como le dijo el ángel a María, cuando se le revela y dice, oye, mira, vas a concebir a un niño. ¿Cómo es posible? Si soy un adolescente, si nunca me ha tocado varón, si no, ¿cómo voy a concebir? ¿Y qué le responde el ángel en Lucas 1:37? Nada hay imposible para Dios. ¿Lo crees? Nada es imposible para Dios. Y después, cuando a Jesús le ponen en cuestión que eso que Él dice que va a suceder, puede suceder, ¿qué es lo que les dice también en Lucas 18:27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Amén. Así que, hermanos, cuando no hay solución, Dios tiene la última palabra. Así que debemos escuchar esa voz de Dios. Debemos escuchar atentamente eso que el Señor quiere decirnos en este momento de nuestras vidas. Porque donde tú ves desesperación, donde ves ruina, donde no ves salida, el Señor te está ofreciendo una oportunidad. Amén. En segundo lugar, esta palabra de clama a mí, yo te responderé, es una invitación. Es una invitación para el que está desesperado. La nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, estaban desesperados. No había salida. Y sabéis, estoy seguro de que cuando el rey de Jerusalén, de Israel, el rey de Judá, cuando los militares, cuando la nación entera clamaba, Señor, haz algo, como has hecho en otras ocasiones. Envía a un libertador, envía a un juez que nos saque de esta situación. Acaba tú con el ejército enemigo. Ellos esperaban por una respuesta militar, pues eran un ejército el que estaba atacando la ciudad. Pero la respuesta que Dios le dio no fue una respuesta militar, no fue una solución humana, fue una invitación. Clama a mí, clama a mí. Qué sencillo parece, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuántas veces clamar es lo último que hacemos? Cuando nos pasa algo inesperado, nos quejamos, nos sorprendemos. Cuando los planes no salen como hemos planeado, nos frustramos, nos molestamos y a menudo le echamos la culpa a Dios. Luego le echamos la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, a las circunstancias, a la sociedad. Le echamos la culpa al calor, a todo el mundo le echamos la culpa. A todo el mundo. Y lo último que hacemos es clamar. Intentamos resolverlo solos, buscamos respuestas, consultamos, preguntamos, le damos la brasa al pastor. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo siempre digo lo mismo, no es por qué, sino para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. Las preguntas correctas son las que nos dan las respuestas acertadas. Nos angustiamos, nos desesperamos, nos tiramos, bueno, algunos se tiran de los pelos. Y cuando ya no podemos más, entonces sí buscamos a Dios. O me pasa solo a mí. Con esta invitación para los desesperados, lo que el Señor nos está diciendo, nos está recordando, es que la oración no es el último recurso. La oración es y debe ser el primero y el más importante. Sean cuales sean las circunstancias, el Señor nos invita a que lo busquemos. Es el primero y el más necesario. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero hace algo mucho más poderoso. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra actitud, fortalece nuestra fe y abre un espacio para que Dios actúe conforme a su voluntad en nuestras vidas. La oración abre el camino para el milagro y abre el camino para el milagro más asombroso, la transformación de nuestro corazón. Porque si Dios transforma tus circunstancias y no transforma tu corazón, volverás a encontrarte dentro de no mucho tiempo en la misma situación en la que te encuentras ahora. El Señor está más interesado en transformar nuestros pensamientos, nuestra estructura mental, en transformar nuestros hábitos y sobre todo transformar nuestro corazón, que en transformar las circunstancias. Lo digo a menudo, siempre oramos, Señor, provee, dame más, dame más, dame más. ¿Por qué el Señor no lo da? Tal vez porque no somos buenos administradores de lo que ya tenemos. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos va a dar lo mucho? Y el problema está en el corazón. El problema no está en lo que tenemos en el bolsillo, lo que tenemos en casa, lo que tenemos en la nevera. El problema está en lo que tenemos en el corazón. A veces los adultos somos como los niños. Tú le dejas a un grupo de niños una bolsa de chuches encima de la mesa y ¿qué es lo que puede pasar? Arrasan con todo. Pues los adultos a menudo somos así. Arrasamos con todo. Arrasamos con todo. Somos impulsivos, somos caprichosos. No pensamos las cosas antes de hacerlas o de decirlas. Nos movemos por impulsos, por instintos. Y luego le pedimos ayuda al Señor. Está bien, pídele ayuda, pero sobre todo pídele que cambie tu corazón. Pídele que ponga en ti un corazón sabio. Que quite la necedad y que ponga un corazón entendido en su voluntad. Que ponga en ti un hombre y una mujer interior con dominio propio, con mansedumbre, que sepa dominar sus instintos, que sepa dominar sus pensamientos, que sepa aplacar todo aquello que no le permite caminar en victoria. Así que la oración
lo que hace es preparar el camino para el milagro de Dios y para la transformación de nuestros corazones. Por eso la Biblia nos anima una y otra vez. Voy a leer un par de versículos, pero hay decenas, cientos de versículos. Leemos en Filipenses 4, 6 y 7, que por nada estéis afanosos, por nada os preocupéis, por nada, fíjate, por nada os preocupéis. ¿Y qué hacemos nosotros todo el tiempo? Preocuparnos por todo. Entonces, esto es una orden, esto no es una sugerencia. Así que si no estamos obedeciendo a esta orden, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, porque desobedecer una orden de Dios es pecar. Entonces, cuando estamos viviendo preocupados, estamos pecando, a que nunca lo había visto así. La preocupación es pecado, porque es falta de confianza en el Dios que nos dice, no te preocupes, no te afanes. ¿Todavía no te has enterado que de ti no depende absolutamente casi nada? ¿Cuántos estáis seguros de que mañana os vais a levantar de la cama? Creemos que nos vamos a levantar de la cama. Y estás preocupada o preocupado por lo que vas a hacer dentro de un mes, dentro de un año, por lo que va a ser. No, preocúpate por aplacar tu corazón y sujetarlo a la voluntad de Dios hoy, clamando en oración al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, no te preocupes y clama al Señor. No te preocupes, no te afanes y clama al Señor. Porque como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. Ahora, no oramos porque Dios ignore nuestras necesidades o le guste, como decimos coloquialmente, hacerse de rogar, ¿verdad? Oramos porque Él, antes de cambiar las circunstancias, desea relacionarse con nosotros. Oramos porque a Él le gusta pasar tiempo con sus hijos, con su creación. Y mientras pasamos tiempo con el Señor, Él revela su fidelidad mientras descubrimos su corazón y su carácter. Tú y yo no necesitamos más milagros. Tú y yo necesitamos un corazón nuevo. Un corazón totalmente nuevo. Un corazón que busque a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Así que es una invitación en medio de cualquier circunstancia. Y si es difícil, más todavía, una invitación para los desesperados. Pero además, en tercer lugar, es una promesa que trae descanso. Antes hablaba con Joel y con la hermana Silvia. Podemos dormir 8 horas, pero no siempre descansamos. ¿Cuántos os levantáis cansados por la mañana? Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque durmáis 8 horas, ¿por qué os levantáis cansados? Porque no descansáis. Algunos tienen la mala costumbre de acostarse viendo vídeos en el móvil, de cerrar los ojos justo después de apagar la pantalla. Estáis destrozando vuestro cerebro. Estáis destrozando vuestro sistema neuronal. Estáis atacando directamente a algo tan sagrado como es el alma que Dios ha puesto en cada uno de vosotros. En España tenemos la mala costumbre de cenar mucho y cenar tarde, ¿verdad? Y entonces no descansamos. A veces pensamos que la vida es dura y que Satanás está siempre atacándonos. No, somos unos necios, porque no cuidamos del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Tenemos muy malos hábitos de vida. Comemos más de lo que necesitamos, comemos a deshoras y luego nos acostamos, no descansamos. Al día siguiente hemos dormido 8 horas, 9 horas, 10 horas y estamos agotados. Nuestro cerebro es como una piedra, incapaces de retener información, de ser sensibles a la voz de Dios y a la necesidad de otros, porque estamos agotados. Clama a mí. Es una promesa que nos da descanso. Ahora, no podemos decir, Señor, voy a hacer lo que me dé la gana y luego tú me vas a dar descanso. No, tú eres administrador y mayordomo de lo que Dios te ha dado y Dios te ha dado tu vida. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con aquello que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué es tu tiempo? Porque de nada vale hacer 8 horas de deporte al día si después no descansas y te atiborras a comer cosas que no te hacen ningún bien. Si duermes o comes a deshoras. Si pasas horas delante de una pantalla viendo contenido que no te edifica, viendo contenido que no llena tu alma o tu ser. La oración, hermanos, no consiste en hablar al vacío, sino hablar con un Padre que nos escucha. Ahora, la oración no es un monólogo. La oración es una conversación.
La oración es una conversación. Y yo a menudo entiendo al Señor. Porque como pastor, los hermanos vienen, pastor, necesito hablar. Ok. Necesito un consejo. Vale, le escucho. Entonces el hermano o la hermana viene y me cuenta una retahíla de cosas que para ellas son el fin del mundo y son a veces nimiedades. Y cuando le voy a dar el consejo, ay no, pastor, yo creo que ya sé lo que tengo que hacer. Ah, muy bien. A los 3 días o otra vez en la oficina. Pastor, es que necesito un consejo. No queremos, hermanos, no queremos escuchar a Dios. Queremos que Dios nos escuche y que después haga lo que le decimos, lo que le pedimos. Somos así. ¿Verdad? Venga, seamos honestas y honestos. Tenemos que ser honestos si queremos ser transformados por el Señor. Tenemos que ser honestos si queremos madurar. El primer paso para madurar es reconocer que somos como niños en muchas ocasiones. Luego es fácil echarle la culpa, como digo, al esposo, a la esposa, a la situación económica del país, echarle la culpa a los pastores, es lo más fácil, lo más recurrente. Es que mi pastor no me entiende. Claro que no te entiendo. ¿Quién te entiende a ti? Si ni tú mismo te entiendes. Hermanos, es una promesa que trae descanso porque es una promesa que nos acerca al corazón del Padre. Y no hay lugar más seguro que el corazón del Padre. Ahora, sabemos que Dios no promete responder siempre como nosotros esperamos, ¿vale? Te lo voy a repetir. Dios nunca prometió responder nuestras oraciones tal y como nosotros esperamos, pero sí promete responder. Él promete que si clamamos, Él responde. Amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, Él es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, es un Padre bondadoso, es un Padre que sabe qué es lo que necesitamos y quiere lo mejor para nosotros. Él no miente y cumple cada una de sus promesas. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Fiel es el que prometió. Él lo cumplirá. Y el rey David lo comprobó en su propia vida. Dice el Salmo 34:17, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Puesto que Dios es perfecto, cada respuesta que el Señor nos da es perfecta también. ¿Amén? Aquí ya no están tan convencidos, ¿eh? Porque a veces el Señor dice, sí, me agrada lo que me pides, te lo voy a dar. A veces el Señor dice, no, ni de broma, porque si te doy lo que me pides vas a destruir tu vida. O no es el momento. A veces responde, espera, todavía un poco, no de esta manera. El Señor nos responde siempre. Y lo mejor es cuando el Señor dice, mira, no te voy a dar lo que me pides porque tengo algo mejor. Lo que sí debemos saber es que Dios nunca permanece indiferente al clamor de sus hijos. Por eso es una promesa que trae descanso a nuestro corazón, porque Él siempre nos va a responder y Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Por eso Pablo anima constantemente, insiste, lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Orad sin cesar, orad todo el tiempo, clamad, pedid, no os canséis de orar, no os canséis, porque cuando estáis orando puede ser que las circunstancias no cambien, pero vosotros estáis siendo transformados. Porque cuando estamos yendo cara a cara con el Señor, su presencia, su gloria, su carácter, su naturaleza se impregna en cada uno de nosotros. Y Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Te lo repito otra vez. El Señor está más interesado en tu santidad porque es lo que te asemeja a Él que en tu felicidad. Tú y yo buscamos la felicidad a toda costa. Esa felicidad que muchas veces nos aleja de la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere su santidad porque es lo que nos acerca a Él y entonces ya no buscamos felicidad, vivimos en el gozo permanente del Señor. Que no es lo mismo estar gozoso que ser feliz. La felicidad es emocional y está condicionada por las circunstancias externas. El gozo es permanente porque depende de en quién estamos confiando y a quién vivimos pegaditos. Por eso el apóstol Pablo decir regocijaos, es decir, doble gozo. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y desde dónde decía Pablo eso? De nuevo, desde la cárcel. ¡Wow! ¿Qué cosas interesantes pasan en la cárcel? Espero que nunca tengamos que experimentarlo. Pero dice otra vez, regocijaos, doble gozo. Cuando tenéis mucho, regocijaos. Cuando tenéis poco, regocijaos. Cuando sobra para compartir, regocijaos. Cuando no tenéis nada y estáis en necesidad, regocijaos también. Porque vuestro gozo no depende de las circunstancias, depende del Dios en quien habéis creído. Amén.
Por eso, orad sin cesar, una promesa que trae descanso. La oración trae descanso. Cuando estamos orando, estamos dependiendo del Señor. Estamos diciendo, Señor, ya no puedo más, lo reconozco, soy insuficiente, descanso y confío plenamente en ti. Cuando oramos, estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Y entonces ya reconocemos de nuevo y recordamos que la batalla no depende tanto de nosotros, la batalla depende de Él. Pero para eso debemos clamar. El descanso viene cuando vivimos en una vida constante de oración. Los afanes vienen cuando nos desconectamos, cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor, como le pasó a Pedro. ¿Os acordáis de Pedro caminando sobre las aguas? Mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, el milagro era lo más natural. Cuando empezó a ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro no dijo, Señor, ¿por qué me abandonas? Señor, ¿por qué permites que me hunda? No le reprochó. ¿Qué hizo? Clamó, Señor, que me hundo. Y en cuanto Pedro clamó, ¿qué hizo Jesús? Lo sacó. Lo ayudó. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Amén. Así que hemos visto que cuando no hay solución, el Señor tiene siempre la última palabra y debemos descansar en Él. Que esta invitación que Dios nos da es para todo tiempo, pero también para el momento de la desesperación. Que es una promesa que trae descanso, porque cuando oramos, depositamos toda nuestra esperanza y confianza en Dios y dejamos de confiar en nuestros propios recursos. Pero además, quiero ir concluyendo con algo súper interesante. Al final, ¿qué dice? Después de clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Y te enseñaré, te revelaré, te diré cosas que están escondidas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto nos demuestra y nos revela de nuevo el corazón de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no os llamaré siervos? ¿Cómo os llamaré? Amigos, porque os he revelado todo lo que mi Padre me reveló a mí. Un amigo es aquel que conoce nuestras intimidades. Es aquel ante el cual podemos desnudarnos y ser vulnerables porque confiamos en que va a proteger esa vulnerabilidad, esa dignidad personal, que va a guardar el secreto, que va a guardar lo íntimo. Así el Señor quiere vernos a ti y a mí. Ahora la pregunta es, ¿somos confiables? ¿Somos confiables de los secretos de Dios? ¿Somos confiables de los tesoros que el Señor quiere compartir al oído? ¿Somos confiables? Vamos a honrar, a valorar y a vivir de acuerdo a esa revelación maravillosa que Dios nos da. La promesa no termina solamente con la respuesta, sino con un secreto que es revelado, porque dice que está oculto y que no conoces. Ahora, hermanos, yo no sé si tú lo has experimentado en tu vida, pero yo a menudo lo experimento. Necesito pasar por momentos de prueba y de tribulación para que mis oídos se agudicen y estén atentos a la voluntad de Dios y a la voz de Dios. Mirad, cuando los tiempos son buenos, cuando nos va todo bien, rápidamente nos olvidamos de Dios. Nos insensibilizamos. Cuando la cuenta bancaria está boyante, disfrutamos de la vida. Cuando tenemos buenos amigos que nos llevan de paseo, disfrutamos de la vida. Cuando no hay problemas, disfrutamos de la vida. Y a menudo se nos olvida que todo lo que somos y tenemos es resultado de la bendición de Dios. Entonces el Señor permite, a menudo, muy a menudo, adversidades, porque sabe que es una de las únicas maneras para que nuestros oídos estén atentos a su voz. Para que valoremos lo que realmente tiene valor en esta vida. El Señor no quiere solamente solucionar nuestros problemas, hermanos, quiere transformarnos mientras caminamos junto a Él. El objetivo de la vida no es ser feliz, es parecernos a Jesús. Es parecernos a Jesús. Yo sé que tal vez alguno diga, mejor me hubiese quedado en la piscina para venir a escuchar esto. Pero es la verdad del Evangelio la que nos hace libres y la que nos ayuda a caminar. A menudo llegamos a la oración buscando respuestas y lo que encontramos es algo mucho más hermoso. Es el corazón de Dios. Mis hijos, como los tuyos, a menudo vienen buscando una respuesta. Y lo que están descubriendo ahora que se hacen mayores es que papá no tiene todas las respuestas. Es más, algunas respuestas, aunque las tenga, no es el momento de dárselas.
Tienen que confiar que esa decisión que he tomado como papá es lo mejor para todos. ¿Y qué descubren? Pues no descubren la respuesta, pero descubren el corazón de su padre. Que aunque a veces tomamos decisiones que no todo el mundo comprende, aprenden a confiar de que es lo mejor. A menudo llegamos a la oración buscando respuestas y lo que encontramos es mucho más valioso, el corazón de Dios. Eso fue lo que le ocurrió a Jerusalén. En medio de la destrucción, Jeremías anunció, fijaros lo que hemos leído los versículos del 6 al 9, sanidad, restauración, paz, perdón y esperanza. En medio de la destrucción, Jeremías anunció sanidad, restauración, paz, perdón y esperanza. Parece una incongruencia, ¿verdad? Lo que pasa es que, como he dicho antes, cuando todo está perdido, Dios está escribiendo una nueva historia. Cuando todo se cae y se rompe, el Señor está haciendo algo totalmente nuevo. Lo que parecía el final era en realidad el comienzo de una nueva historia, de la historia de la nación de Israel. Y algo que yo he aprendido y que estoy aprendiendo es que las pruebas nunca son en vano cuando las vivimos de la mano del Señor. Todos querríamos huir de las pruebas. Todos querríamos salir del horno de fuego, ¿verdad? No atravesar esos ríos de aguas impetuosas. A ninguno nos gusta estar enfermos. Nos gusta pasar por estrecheces, sufrir con la familia, con el trabajo, con los amigos. A ninguno nos gusta. El que diga que le gusta sufrir, una de dos, o es majareta, o es tonto, o se acaba de caer de un árbol. A nadie le gusta sufrir. Espero que no haya ningún masoca aquí porque lo liberamos en el nombre de Jesús. A ninguno nos gusta sufrir. Es más, todos hacemos todo para intentar no sufrir. Pero el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Es consecuencia de nuestros propios errores y es consecuencia, a veces, tristemente, de los errores de otros. Ahora, ese sufrimiento, esa tribulación, esa prueba, esa dificultad, podemos atravesarla de dos maneras. Lejos de Dios, reprochándole todo, diciéndole que por qué nos ha abandonado, dándole la culpa por no habernos protegido o no habernos guardado de esa prueba, enfadándonos con Él y con todo el mundo, o podemos tomarnos de su mano y decir, Señor, sé que tengo que pasar por esto, pero si tú estás conmigo, saldremos adelante. Eso es lo que hace un corazón que clama. Entiende que las pruebas nunca son en vano si nos aferramos a Dios y confiamos en su amor. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y qué hace Santiago? Añadir que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Eso es lo que necesitamos en esta vida, porque la paciencia es la herramienta que nos permite permanecer y prevalecer, sea lo que sea que viene a nuestra vida. El Señor está mucho más interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros que simplemente resolver nuestras circunstancias. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Miles de personas murieron. Hubo un sufrimiento terrible. Fueron llevados cautivos a Babilonia, porque Dios había profetizado que así se cumpliría por causa del pecado y la maldad. Hermanos, a veces la ruina es inevitable, pero algo que he descubierto con los años es que Dios es el mejor de los artistas. Y de nuestras ruinas Él puede reconstruir y hacer las mejores obras de arte. De las ruinas de nuestra alma, Él puede hacer algo tan hermoso que ni los mejores artistas de la historia jamás pudieran haber imaginado, si confiamos en Él. Amén. Así que cuando aprendemos a clamar, descubrimos aspectos de la fidelidad de Dios, de su amor, de su bondad, de su poder, que no habíamos podido conocerlos de otra manera. Jeremías recibió una promesa cuando todo a su alrededor era ruina. El Señor tiene promesas para tu vida y para la mía, lo creemos, ¿verdad? Ese mismo Dios sigue diciendo hoy, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. No importa cuál sea la circunstancia o la dificultad que estés atravesando, cuán profunda sea la herida que has sufrido o imposible parezca la situación que tienes por delante. Clama a mí. Clama al Señor, clamemos al Señor. Quizás estás buscando una respuesta, pero seguramente lo que más necesitas hoy es volver a Dios, volver al corazón de Dios, volver a reencontrarte con ese buen Padre en el cual un día creíste y confiaste, volver a esa intimidad, volver a soltar el control
dejarlo en sus manos y caminar sobre la barca que Jesús lleva como el gran capitán. Así que yo te invito a que no te vayas de este lugar, que no te salgas de aquí cargando con lo mismo que traías. No te garantizo que la circunstancia cambie, pero si dejas que Dios transforme tu corazón, ahí comienza el milagro. Ahí comienza el verdadero milagro. Cuando Dios transforma nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la última palabra. Y es verdad, Jerusalén fue destruida. Fueron llevados al cautiverio. Pero Judá regresó. Y hoy, 1,5 años después, Jerusalén sigue en pie. Jerusalén sigue en pie. Han vuelto a destruirla y a conquistarla muchas veces. Y sigue en pie. Y los ojos del mundo entero están mirando a la ciudad del gran rey. Porque en ese momento de destrucción se marcó un punto y aparte, donde Dios comenzó a escribir una historia que ya estaba escrita en la eternidad, pero que debía manifestarse aquí en la tierra. Y una historia que nos proyecta a Jesús que vino y a Jesús que volverá. Porque es una promesa de eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones en este tiempo. El Señor nos está hablando en este año de transformación, transformados, metamorfosis. Dejar de ser algo para nacer a algo totalmente nuevo. Pero para nacer a lo nuevo hay que morir a lo viejo. Debemos renunciar a lo viejo. No se puede abrazar lo nuevo de Dios arrastrando lo viejo. Jesús dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Amén. Pues Dios tiene una promesa de esperanza, una promesa que empieza con un clamor. Ese clamor que tú y yo debemos levantar delante de nuestro Dios. Sea cual sea la circunstancia, Dios tiene siempre la última palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar un instante.